Ahora María Josefina González Cabañas, textual es procesar a Gerardo Alejandro Dace por abuso sexual gravemente ultrajante. Esa es la y en segundo término dicta la prisión preventiva al imputado, ¿no? Dejándose sin efecto la exhibición de prisión que le fuera concedida oportunamente. Y ordena la inmediata detención. Hoy esto revoca la Cámara de Apelaciones y después, si querés, te doy otro dato. Sí, le entrega la libertad. La tengo a la doctora Sofía Domínguez, abogada de dos de las víctimas. Aproximadamente media hora, sí. Estoy viendo los fundamentos, la verdad que estamos bastante sorprendidos con esta resolución porque los autos de la doctora Josefina González Cabañas estuvieron sobradamente fundados, ¿sí? Existían fundamentos, no solamente en la escala de la pena, la expectativa de pena, que es lo que argumenta la Cámara para revocar esa prisión, sino que también existían otros riesgos que fueron valorados y fueron tenidos en cuenta. Además, lo que nos sorprende realmente es que la Cámara se aparta con esto de los criterios ya sostenidos anteriormente. O sea, en estos casos donde existen esta expectativa de pena, cuando hay delitos de abuso sexual, se confirma la prisión preventiva. Entonces, lo que, más allá de yo soy abogada, pero también soy feminista y soy militante, las garantías no son iguales para todos, ¿sí? En este caso utilizan un fundamento que tal vez son esgrimidos en otras oportunidades y que no son dados al lugar, y entendemos que las garantías constitucionales no son iguales para todos. Tenemos un montón de casos de mujeres que son encarceladas con prisión preventiva ante la más mínima sospecha de que hayan hecho algo malo, y yo voy a también acá traer otros argumentos que no tienen que ver únicamente con lo jurídico, porque esto es una discusión que va más allá de eso, ¿sí? Las mujeres que paren en sus casas, que son encarceladas, que pasan meses encarceladas, meses, incluso hasta años, sin que exista una prueba, lo pasan así y atraviesan todo. Y en este caso, donde tenemos denuncia, donde tenemos otros elementos de prueba, se les concede el beneficio, se les respetan sus garantías, se hacen valer todas sus garantías. Entonces, esa valoración, que es una valoración que hacemos en conjunto, que tenemos que valorar así, yo creo que las garantías no son iguales para todos. Es que esta persona, con todo que sabemos que tiene un montón caudal económico, que tiene una capacidad económica, que tiene influencias dentro de la sociedad, y además de la expectativa de pena, es decir, no únicamente que no le corresponde la excarcelación porque tiene una pena alta en ambos casos, ¿sí? Hasta 15 años en uno de los casos de acceso a cargar y hasta 10 años en el caso de ultrajante, ¿sí? Son penas altas en las que no se debería conceder la excarcelación, sino el Código Procesal. Directamente el Código Procesal lo dice, pero en este caso ellos consideran que ni siquiera es suficiente eso, sino que tiene que haber otras cosas. Otros fundamentos y otros elementos que fueron valorados por la jueza, en su larguísimo, casi 60 páginas del auto de procesamiento y de prisión preventiva. 67 páginas. Entonces, decir que no hubo fundamentos me parece cuestionable, ¿sí? Y realmente me llama la atención que se haga así un cambio de criterio, ¿sí? Que en este caso pasemos a ser súper garantistas, porque si vamos a hacerlo para todos, ¿sí? Y en todos los casos. Ahora, doctora, sobre esos riesgos que mencionaba anteriormente, ¿nos recuerda que lo advirtió la jueza en su resolución? ¿Eran posibilidad de fuga? Sí, ella valoró eso, porque no solamente por el caudal económico que él tiene, sino también porque existió dentro del expediente un pedido de permiso para, mientras estaba imputado, para trasladarse a Miami. Entonces, en medio de su juzgamiento del proceso, el imputado se quiere trasladar a Miami. Entonces, ahí tenés también una demostración de que tiene todos los medios para evadir la justicia, todos los medios, ¿sí?
¿La acción de aquí más cuál va a ser? Y en este caso nosotros no podemos plantear nada, pero sigue el proceso. O sea, esto lo que resuelve es que no va a atravesar el proceso privado de su libertad. Claro, en prisión. En ese sentido. Pero en el expediente en el que se ordenó el procesamiento, que es en el del acceso con gravemente ultrajante, sí confirmó el procesamiento, ¿sí? Confirmó el procesamiento y consideró que habían elementos suficientes para considerar que había ocurrido el hecho y que él era el autor. ¿Sí? ¿Y cómo se lee, para que la gente entienda, Sofía, el hecho de que él confirma el procesamiento? O sea, para que la gente entienda, él cree que todas las causas ameritan porque ocurrieron, pero se le entrega la libertad. ¿Esto es normal? ¿Puede pasar? La gente está sorprendida cuando nos enterábamos de todo esto, ¿no? Sí. En teoría, la teoría, sí, lo que es teóricamente, como lo sostiene la teoría, y según la prisión preventiva es excepcional solamente para los casos en que existe un riesgo procesal, es decir, que el imputado va a entorpecer la causa. Si no, tiene que estar en libertad hasta que se lo condene, porque todos somos inocentes hasta que se pruebe totalmente lo contrario. Sí, lo que sucede es que en la realidad ese criterio no se aplica igual para todos, ya lo sabemos. Y si bien es en teoría, es por eso yo le digo, eso es una garantía constitucional, si el Estado de inocencia. Que las garantías no son iguales para todos, eso es lo que le estoy planteando, que no se aplica el mismo criterio, este criterio súper garantista, que con el que yo estoy de acuerdo, pero bueno, si lo vamos a hacerlo para todos, ¿sí? Y no para esto en el que yo entiendo y podría ser casi como un imputado privilegiado, ¿sí? Un proceso. ¿Entendés? Sí. A eso es a lo que yo ataco y que me parece súper cuestionable. Además, que suele ser el criterio confirmar en estos casos cuando la escala de la pena, o sea, en otros casos similares, con similares escalas de pena, suelen confirmar la prisión preventiva, ¿sí? Y es más, yo puedo buscar, o sea, recién ahora estoy leyendo la resolución, pero puedo ponerme a buscar y encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? ¿Por qué en este caso resolvemos de esta forma y en otros de otra forma? Entonces, además de que la jueza fundamentó en el peligro de Jula, no solamente en el criterio de la escala de la cantidad de años, es decir, de la escala de la pena, que lo tuvo en cuenta, que es lo que te establece como criterio el Código Procesal Penal, sino que además dijo que sí existía riesgo procesal por todo esto, por el caudal económico que tiene, por este pedido de viaje al exterior que demuestra que él posee todos los medios para salirse, ¿sí? Entonces, el mínimo estaba cubierto, pero ella fue más allá y fundamentó en otros criterios. ¿Ya tomó nota su defendida al respecto? Sí, fue las primeras a las que le comuniqué, ni bien me comunicaron, porque la verdad que no quería que se enteren por los medios, siendo esto una causa con tanta relevancia. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo recibió la noticia? La verdad que no fue una noticia bien recibida. Yo lo que les planteé es que no se desanimen, que si bien vamos a seguir y esto continúa, porque esto no implica que la inocencia, sino simplemente que va a seguir investigándose con él en libertad. ¿Sí? Bien, te pido un favor, Sofía, para retomar todo esto ante la indignación y bronca que tiene mucha gente. Impresionante cómo están reaccionando la gente en las redes sociales. Se queda en libertad por la Cámara, vuelvo a decir, el doctor Alegre, el doctor Núñez Güell y el doctor Cornejo son los que otorgan. ¿Y quién está en su...? No, solo resolvieron Núñez Güell y Alegre. Bueno, Núñez Güell y Alegre solo resolvieron entonces otorgarle la libertad, va a ser dado va a quedar en libertad en las próximas horas. Esto ahora de Cámara va a la jueza y la jueza tiene que acatar lo ordenado por la Cámara. Así es. Vamos a acordar lo más sintético que pueda, Sofía, el hecho de que por qué Dace está confirmado el procesamiento. ¿Cuáles son las dos causas que vos tenés de las dos víctimas? ¿Qué es lo que hizo Gerardo Dace para estar hoy procesado y también, en libertad en las próximas horas? Exactamente. El procesamiento fue ordenado en una de las causas, son dos causas. Bien, ¿sí? ¿cuáles de las causas? La causa de abuso sexual gravemente ultrajante, que es la del hecho que ocurrió en el 2021, el 26 de mayo del 2021, en la clínica
DACE, fue ahí donde ocurrió el abuso, que es el caso en el que una joven de 20 años acudió a su consulta, ¿sí? Y él le lamió sus partes íntimas, además de masturbarlo y tocarlo. Sí, ese es el caso en el que se dictó el procesamiento, porque consideraron que existieron pruebas suficientes del hecho. Sí, se realizaron audiencias testimoniales, declararon testigos, se hicieron allanamientos, sí. Se tomaron actas de la clínica DACE donde constaba que la paciente acudió el día que dijo, se realizaron audiencias testimoniales donde declaró la testigo, que la jueza valoró muchísimo el testimonio de la testigo, que fue totalmente coherente respecto de su relato, ¿sí? Se valoraron también las pericias psicológicas, que también fueron concordantes, y todos estos elementos, ¿sí? El testimonio también de las testigos de la víctima, que relataron y fueron concordantes también con el testimonio de la víctima, ¿sí? Todos estos elementos que te estoy mencionando... Perdón, y una pericia psicológica también. Sí, eso mencioné, las pericias psicológicas. Perdón. Sí, las pericias psicológicas y también la pericia psicológica de él, que hablaba de una personalidad narcisista, claro, ¿sí? En cierto punto. Entonces, todos estos elementos ella consideró que eran concordantes, es decir, que coincidían en poder decir que con un cierto grado de probabilidad de que existió el hecho y de que él fue el que lo cometió, el imputado. Entonces, por eso ella ordenó el procesamiento, y en ese sentido la Cámara consideró que sí estaba bien, correctamente valorado y que procesado. Perfecto. Lo que sí deja sin efecto, revoca la denegación de la exhibición de prisión. Bien. ¿Y en la otra causa? Y en la otra causa, esa es la que es la causa de abuso sexual con acceso carnal, que es una causa que ocurrió hace más de 10 años. Vieja, claro. Sí, de larga data, sí. En esa causa, que fue presentada en febrero de este año, la querella a principio de este año, que es la que quedó detenida en alguna forma, se suspendió la audiencia indagatoria del imputado porque le fue denegada la exhibición de prisión. Entonces, al ser denegada la exhibición de prisión, la defensa apeló esa denegación y se suspendió esa audiencia indagatoria, que es el primer acto que tiene que hacer para poder continuar. Claro. Claro, a ver, para entender mejor. Conocer el hecho, las pruebas que existen en su contra y para que pueda ejercer su defensa. Entonces, esa causa quedó parada ahí. Claro. No avanzó más desde abril que fue esto. Esta causa es más compleja porque había sucedido, creo, si mal no digo, en 2006, quedó prescripta por falta de investigación. No es esa la causa. ¿No es esa? No es esa. No es esa. Es otra causa. Esa sí es otra de las denuncias que tuvo. Pido disculpas porque son varias las denuncias y a veces... Sí, esa prescribió. Esta es una denuncia que una querella que nosotros presentamos por este hecho que sí ocurrió. Bueno, pero vos sabés que yo soy muy directa y a veces soy hasta cruda en la información, y reconozco que lamentablemente el señor, el doctor, el ginecólogo, el auditor, el profesor, la pindonga, lo que sea, va a quedar en libertad por una causa que es la de lamerle y masturbarla en su consultorio, para que la gente entienda, porque la verdad que le acaban de dar la libertad a una persona que hizo esto con una mujer de 20 años, ¿no? Eso es importante decir esto, porque yo puedo ser muy cruda. Lo que dice la doctora es que, y lo que dice la Cámara, es que le asiste el derecho de inocencia y puede esperar ese juicio en libertad. Sí. Y que se entienda, esto no significa que hayan considerado que no cometió el hecho. Claro. Incluso confirman su procesamiento, claro. Confirman que existe un cierto grado de probabilidad de que él sí haya cometido esos hechos. Sí, bien, perfecto. Gracias, Sofía, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La doctora Sofía Domínguez es la abogada de dos de las víctimas, que son más. Son más las víctimas abusadas por el doctor Gerardo DACE. Recuerde siempre, pida ayuda,
llame al 144, pida ayuda, 144. Si no cree en la justicia, pida ayuda. Hay muchas formas de condena. Está la condena judicial, está la condena social, hay miles de formas y miles de maneras de condenar a una persona. Si tienen por ahí la foto, vamos a poner la foto de la persona que va a transitar libremente por las calles de la capital correntina, esperando que no se fugue, esperando el juicio, porque el doctor Alegre y el doctor Núñez Buell consideraron que puede esperar en libertad después de haber llevado a una víctima a su consultorio particular, masturbarla, lamerla, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona va a estar en libertad. Se llama Gerardo Dace y es ginecólogo. Así que vamos a esperar. Si tienen por ahí la plaquita, si tenemos la fotito, vamos a poner. Recuerde siempre, llame, pida ayuda. No sienta que con esta resolución de la justicia uno está perdido. No, hay gente que va a seguir apoyando a las víctimas, que va a seguir ayudando a las víctimas, que va a haber abogados que quieran defenderla y que va a haber jueces que la acompañen en semejante dolor. Porque una mina de 20 años va a un ginecólogo a hacerse un estudio, a ver cómo está, cómo en su condición de mujer se va a un ginecólogo, se acuesta para que te masturben o te laman. Eso es una vergüenza, es una aberración, y esto ocurre en Corrientes, señores. O sea, aunque haya quedado en libertad, ustedes saben que usted siempre, si es víctima de cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de falta de respeto, acuérdese que hay una línea que es gratuita, que es el 144. ¿Tenemos la foto? Si tenemos la foto, la mostramos. Quien recupera la libertad fue primicia de Corrientes en el Aire y de Continental Corrientes, la libertad en las próximas horas del ginecólogo Gerardo Dace. ¿La tenemos? ¿Así me voy a otro tema o no la tenemos? Tenemos. Quiero mostrarle a la gente en la pantalla, ya va a estar en las redes sociales, ya va a estar también en Corrientes en el Aire. Ya va a estar en todos los portales. Recupera la libertad en las próximas horas. La Cámara ya todavía no notifica a la jueza. Ahí está. Este es el ginecólogo Gerardo Dace, que es el que recupera la libertad. Así que, señoras y señores, médicos de la salud pública de Corrientes pueden seguir jugando a la pelotita con él. Todos los que van a jugar a la pelota, que no lo fueron a visitar a la comisaría, pero pueden volver a jugar a la pelota con él. Si vuelve a su cargo, yo quiero aportar también que ahí la doctora decía que Cornejo está de licencia, se votaron 2 de la Cámara, el presidente Núñez Buell, y quien adhiere es Alegre. Núñez Buell decide revocar la preventiva y confirmar el procesamiento. Y bueno, hay que ver cuándo se da su libertad, porque el expediente tiene que bajar al juzgado y el juzgado tiene que pasar a la comisaría tiene que ir, tendrá que notificarse, pero ahí está. Bueno,